Amigos, buenas tardes. Encantadísimo de estar con ustedes en esta hora de Consuelo. Doña Consuelo, hoy por compromisos previos, pues me ha pedido que, me ha privilegiado que les acompañe a ustedes. Y con muchísimo gusto, pues vengo aquí, usualmente los viernes, pero hoy nunca es inútil aprovechar estos espacios que doña Consuelo le brinda al comité para compartir esta información a la cual el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití tiene acceso y que pone a disposición de ustedes. Y en este espacio también hacemos este ejercicio de análisis crítico, viendo las probabilidades de lo que puede acontecer desde un punto de vista racional, no con especulaciones especiosas ni tremendistas, porque el pesimismo no es bueno, deja un mal sabor, a un sentido de fatalismo a la población, y es mejor informar las cosas objetivamente. Y si acaso algún tipo de proyección se hace durante el curso de esta descripción de lo que está pasando, pues que sea siempre en la vía de lo que resulte más posible dentro del esquema muy complejo de las situaciones que en la actualidad tienen a todo el país muy pendiente. El comité, como todos ustedes saben, pues está compuesto por hombres y mujeres de todo el espectro político. Es una ONG que no participa, por lo tanto, en las inclinaciones o preferencias de cada uno de sus miembros, aunque cada cual la tenga. Y doña Consuelo, que es miembro de este comité, pues precisamente nos facilita este espacio para hacer este ejercicio de exposición de noticias e informaciones. Y esto es particularmente importante en estos momentos porque hay mucho que acontece de aquel lado y paradójicamente un gran vacío de información fresca. Esto obviamente porque Haití es un país con muchas limitaciones que se han agravado en los últimos meses. Luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, Haití va en caída libre, precipitándose hacia la ausencia total de autoridad y de instituciones funcionales. El comité en estos espacios, cuando vengo con el doctor Armenteros o con algunos de nuestros invitados, hace unos días estuvo con nosotros Jean Bertin, un político amigo del país haitiano, tuvimos un conversatorio delante de todos ustedes, y estos programas se suben a la red, de manera que si usted hoy nos sintoniza, pero no ha visto alguno de estos programas, pues puede escribir Comité Solidaridad Internacional con Haití o la página de la Hora de Consuelo y encuentra estos programas subidos a la red, con los cuales en su secuencia histórica puede usted ver cómo precisamente producto de este seguimiento ha uno acertado, lamentablemente, en muchas de las hipótesis probables de lo que iba a acontecer. Y hoy pues venimos en esa misma dirección, rindiendo las informaciones más recientes, más frescas, y nutriéndonos para ello, no de los medios tradicionales, porque el medio tradicional tiene mucha limitación, no solamente porque por las precariedades económicas de Haití no hay espacio para una industria periodística regular, y se circunscribe a unos pocos, muy escasos medios, algunos de los cuales, como es el caso del El Novelista, que es el periódico más conocido, que circula aquí porque ha hecho una alianza con un medio informativo dominicano, que es Acento, pues no siempre muestra todo lo que está pasando. Y para bien o para mal, esta sociedad moderna, hipercomunicada, pone en manos de la población y de medios alternativos e informales una cantidad de información. Lógicamente en ese torrente hay de todo, y por las dificultades idiomáticas a los periodistas dominicanos les da mucha dificultad escarbar entre toda esa marea de cosas que circulan
de manera informal, fundamentalmente en las redes sociales. Pero lo cierto es que las redes sociales son ya la materia prima de la que se están sirviendo incluso los propios medios noticiosos formales. Entonces, cuando tú vas al Novelista del día de hoy, pues la primera plana de su información es sobre la escasez de combustible. Es algo que ya los medios dominicanos han recogido y han señalado. La escasez de combustible ha llegado a puntos críticos en los últimos días. Y entonces el gobierno, lo poco que queda de gobierno, y la policía, que es la escasísima, la muy precaria fuerza de orden que hay allá, no tienen una solución. Entonces ayer martes se celebró una rueda de prensa que estuvo encabezada por el nuevo jefe de la policía haitiano, que sustituyó a León Charles. Él en esta rueda de prensa estuvo acompañado de miembros del Consejo Superior de la Policía y del jefe, del ministro de Defensa. E incluso esta foto que ustedes ven es la que aparece en la portada del periódico Le Noveliste. Sin embargo, y es algo que el propio medio le llamó la atención, en esa rueda de prensa tan importante, porque el país quiere saber qué va a pasar con el tema de la ausencia de combustible. El país está paralizado. Y el jefe de gobierno, que es el primer ministro Ariel Henry, no estuvo en esa rueda de prensa. Lo que quedó claro después de la rueda de prensa de ayer es que la policía haitiana no tiene una solución para resolver esa crisis. Y las autoridades reconocieron en esa misma rueda de prensa que no tienen el control de la terminal petrolera de Tor. Hay dos importantes terminales de carga. Esta es la principal para el trasiego de combustible, de importación de combustible, Tor. Esta es la imagen de Google Maps de ese puerto. Entonces, en la rueda de prensa, el ministro de Defensa, que es Enol Joseph, dijo, oigan esto, señores, literalmente, porque voy a citar sus palabras de un medio noticioso. Se llenaron en la terminal de Tor 30 camiones cisterna en la terminal petrolera de Tor en Carrefour para abastecer al sur. Según informes fidedignos, ninguno de los camiones llegó a las gasolineras. Todos se han vendido en el mercado negro. Entonces anunció que habían investigaciones en curso, pero eso cayó como un balde de agua fría, porque ya las autoridades reconocen que no tienen el control de la distribución de los combustibles y que sencillamente, pues en este caso, esta situación de esa terminal, al despachar 30 camiones de tanques, ninguno llegó, se los robaron todos, con todo el chofer, o sea, es la patana, el cabezote, con el tanquero y el chofer, 30. La gasolina, obviamente, ante la guerra de pandillas que hay en el barrio de Martizán, en la carretera nacional número 2, eso paraliza el tráfico para la terminal petrolera de Tor. Y la policía entonces, ¿qué ha hecho? Y eso es lo que se anuncia, priorizar otra terminal petrolera, que es la de Barró, que es la otra imagen que trajimos, que es esa, la de Barró. Y el nuevo jefe de policía pues dijo eso, bueno, vamos a hacer lo posible por normalizar la distribución desde esa otra terminal. Sin embargo, él reconoce en esa rueda de prensa que el corredor de seguridad establecido solamente es para la entrega de arroz y de cemento, porque esa terminal no recibe regularmente combustible. O sea, eso fueron puras malas noticias en el día de ayer en esa rueda de prensa. Lo cierto es que las gasolineras de Haití están cerradas. La mayoría de las instituciones, como son las escuelas, los bancos comerciales, muchísimas empresas privadas, están trabajando solamente 3 días a la semana. Los medios noticiosos, radiales, televisivos, están dejando de transmitir, y es por eso el apagón noticioso. Y esa crisis en la distribución, obviamente, a lo que se debe es a que esas bandas
secuestran los camiones cisternas con todo y conductores. Entonces también hubo unas declaraciones que dio ayer, en el día de ayer, el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio Haitiana. Es el equivalente a Ana de Gas de aquí. Es un señor que se llama Marc-André Derifons, ese señor que ustedes ven ahí en la imagen. Y él dijo que más de una decena de camioneros de petróleo habían sido secuestrados en ese barrio de Martizant y que hace más de 2 semanas que están secuestrados. Oigan esto, señores, se pagaron los rescates por los choferes y no se sabe si están vivos, a pesar de que se pagó el secuestro, lo que piden los secuestradores, no se sabe de esa gente. Entonces, ¿qué es ese barrio de Martizant? Ese barrio de Martizant le han puesto ya, hay un artículo de Duval, un periodista, le llaman, eso que ustedes ven, esas imágenes, son de ese barrio. Le llaman a ese barrio ya el Valle de la Sombra de la Muerte, porque es imposible frecuentar la carretera nacional número 12 en la salida del sur de Puerto Príncipe sin arriesgarse a un ataque de pandilleros. Miren la gente cómo anda en la calle, temerosa. Las bandas armadas se pelean desde hace varios meses por el control de ese barrio de Puerto Príncipe. Entonces ellos abren fuego contra todo aquello que se mueve, ya sea un vehículo privado o ya sea un vehículo de transporte público. Ahí se le dispara a cualquiera. Y la gente anda caminando ahí, corriendo, en vilo, porque de cualquier callejón en una boca calle te salen elementos de las muchas bandas que están operando ahí, algunas articuladas y otras a la libre. Entonces, entre las... Miren, por ejemplo, ese es el jefe de una de las bandas. Chrisley le llaman a este tipo. Ellos atacan a los motoconchos, se llevan los camiones cisternas, aquellos que intentan el paso son asesinados o son robados, en el mejor de los casos, sin que los agredan, sin que los hieran, con miedo y estrés para el que vaya acompañando. Miren, eso que ustedes ven allá al final de esa calle, son unos camiones que roban, chocan ahí, los dejan tirados y empiezan a vandalizar lo que tenga adentro. Esas imágenes son de redes sociales, porque los medios tradicionales no operan ahí. ¿Qué periodista se mete ahí? Miren cómo andan, los vehículos pasan lo más rápido posible para tratar de escapar. Lo cierto es que los que quieran entrar a la capital de Haití están bloqueados en esa zona de Carrefour. Los imprudentes que van a esa, que es ya una zona de guerra en el corazón de la capital, o pagan con la vida o pasan por ahí con mucho miedo. Es decir, cuando no corre la sangre, lo que está corriendo es el sudor a chorro que baña a la gente. Así es que se está viviendo en esa zona, señores. Y como les digo, estas imágenes uno las colecta de los medios alternativos que se nutren fundamentalmente de imágenes. Testigos, el periódico Novelista señala que testigos que hablaron con el periódico El Novelista dijeron haber observado varios cadáveres en Martizant 23. Nadie puede precisar el número de personas muertas o heridas en los últimos meses. Miren, como ese es Chrisley, armado hasta los dientes con fusiles de alto poder. Según un informe policial y un informe, porque no hay un informe policial ni un informe de autoridades judiciales, porque no hay voluntarios para que sirvan de testigos y den información para poder levantar estadísticas y saber exactamente cuántos muertos, cuántos heridos hay. No hay ambulancias, las víctimas quedan tiradas ahí, no se recogen, y principalmente en el tramo de la carretera número 2. Y señores, ustedes saben lo terrible, eso lo dice el Novelista hoy. Lo que pasa con esos cadáveres que quedan tirados ahí, que nadie recoge, y que nadie se pone a verificar sus identidades, y quedan ahí, tirados como si fuera basura. Ustedes saben lo que está pasando en esas partes. Cerdos, de esos que deambulan, puercos, se están comiendo los cadáveres, o perros. Eso no lo dice el doctor Castillo Pantaleón ni en la hora de Consuelo. Búsquenlo en
edición del día de hoy del Nubeliste, que no está muy actualizada, por cierto. Se sabe, según dice el Nubeliste, que entre el viernes pasado, el viernes 5 y el sábado 6, en la sala de emergencias del Hospital de la Universidad Estatal de Haití, se recibieron más de una veintena de heridos de bala. De una noche para otra. Eso es una información, si se quiere, superficial, pero la policía no tiene esas estadísticas. Son informaciones sueltas. Lo cierto es que desde el 1 de junio de este año, antes del asesinato de Jovenel Moïse, las bandas armadas que controlan sectores como el Village de Dieu, o Villa de Dios, sería la traducción, Gran Ravine, dominadas por esta pandilla, lo que las pandillas hicieron fue que se unieron para entonces hacer frente a otro jefe de pandilla más fuerte, uno que le dicen Tibuá, que ese es un delincuente puro. Entonces, obviamente, lo que está ahí en lucha de las bandas que se pelean por todo aquello que pase, son fundamentalmente el control de la zona que le llaman Martizán 4, que es donde está la terminal petrolera, que es la que está más cercana a la terminal petrolera, y un complejo comercial. Ellas están peleándose entre sí las bandas para acceder al control de Martizán 4. Y con eso, al controlar la terminal petrolera, han controlado todo lo que es la distribución de combustible. Eso es lo que ha estado pasando. Obviamente, al controlar esa zona, también se controla el departamento del oeste, el departamento del sur, el departamento del sudeste, lo que le llaman Nípez, Gran Anse. ¿Por qué? Porque Martizán es la puerta de entrada y salida de la capital para gran parte de Haití. Es una posición estratégica para controlar todo lo que es el flujo de mercancías. Y esa es la razón por la cual estas bandas están adquiriendo tanto poder, porque al controlar todo el comercio, la distribución de combustible, bueno, 30 camiones cisternas se acaban de robar. 30. Estamos hablando de decenas de miles de galones de combustible en manos de estas bandas. Y circularon por los medios de comunicación, incluso por las redes sociales, en las fotografías de los teléfonos, por el WhatsApp, fotografías de algunos de estos tanqueros, a los cuales hasta los pandilleros les dispararon y llegaron a perforar. Ustedes se imaginan una bala de esta que produzca una chispa en uno de estos tanqueros. O sea, hasta la forma operativa en cómo estas pandillas actúan, el nivel de brutalidad y salvajismo es extremo. Entonces, bien, ante esa situación de absoluta falta de control, los medios de comunicación dominicanos se hicieron eco y estuvo circulando fundamentalmente a manera de en los Instagram y el Twitter la información de que hubo una visita de un alto funcionario del Departamento de Estado en Haití que hizo una rueda de prensa en la embajada norteamericana en Puerto Príncipe. Y ahí otro balde de agua fría para todo aquel que tenía la expectativa o la esperanza de que una fuerza, una potencia como ente salvador metiera su mano. Ese señor que ustedes ven ahí, eso es en la rueda de prensa de ayer, fue en la embajada norteamericana en Haití. Si es posible, activen los subtítulos, aunque sea en inglés, para que se pueda, más o menos, para que la gente vea, aunque esté en off el audio. Voy a leer incluso algunos fragmentos traducidos de lo que él dijo. En esa rueda de prensa, ese señor es el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos de Drogas o Estupefacientes y Aplicación de la Ley. Ese señor se llama Todd Robinson. Y entonces ahí ese señor ha dicho que depende de los haitianos y no de la comunidad internacional restaurar la seguridad en Haití. Entonces, cuando los periodistas le preguntaron a este diplomático sobre el papel de los Estados Unidos en la mejora del clima de seguridad en Haití, él respondió, palabras textuales que estoy citando: hay autoridades en Haití que son responsables de la seguridad interna de Haití, incluida la Policía Nacional Haitiana. Tenemos una larga tradición de estrecha colaboración con la Policía Nacional Haitiana y continuaremos esta colaboración
continuaremos trabajando con miembros del gobierno en torno a este tema de inseguridad, pero al final del día no es la comunidad la que intervendrá para salvar a Haití. Estos serán los haitianos, las autoridades haitianas y la Policía Nacional Haitiana. Estas son las personas responsables de la seguridad del país. Durante esa rueda de prensa, el señor Todd también entonces anunció que la Policía Nacional de Haití iba a recibir unos donativos de unos vehículos blindados y equipos del gobierno de los Estados Unidos. También en esa rueda de prensa, porque solamente aquí se dijo esa parte, y estamos dando un poco más de detalle para ilustrar a la sociedad dominicana de qué fue lo que pasó ayer, qué fue lo que dijo el gobierno norteamericano por boca de este señor Todd, que es el subsecretario de Estado, subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos de Estupefacientes y aplicación de la ley, que visitó ayer Haití, dio esa rueda de prensa. Él, con respecto a las solicitudes hechas por personalidades dentro de Haití y en el exterior de que tropas estadounidenses sean enviadas, dijo, cito textualmente sus palabras: no tengo datos sobre un posible envío de tropas a Haití. Estamos trabajando junto a la Policía Nacional Haitiana en temas de seguridad, y ahí cerró. En el proceso, obviamente, él quiso aclarar las palabras del vocero de la Casa Blanca, que había mencionado la ayuda de Estados Unidos a Haití para facilitar la distribución de productos petrolíferos, manteniendo áreas controladas por las pandillas. Entonces, él, refiriéndose a esas declaraciones que había dado el gobierno, un funcionario del gobierno del señor Biden, dijo: la declaración de la Casa Blanca se ha malinterpretado. Estados Unidos está listo para acompañar a la Policía Nacional por la seguridad general del país. Si necesitamos asegurar carreteras para el transporte de combustible, lo haremos. Pero nuestro objetivo es colaborar con la Policía Nacional Haitiana por la seguridad en general. Estamos en contacto constante con la policía y los vendedores de combustible. Estamos haciendo lo que podemos en este tema. Este señor, el subsecretario de Estado norteamericano Todd Robinson, hizo esta visita de 2 días, termina hoy. Entonces se ha reunido con el primer ministro Ariel Henry, con el ministro de Justicia y Seguridad Pública Liz Kittel, y con el ministro de Interior y el nuevo director general de la policía, Franz Elbé, para discutir la seguridad en Haití. Pero Elbé ayer mismo hizo esa rueda de prensa diciendo: nosotros no tenemos control alguno. Es decir, lo que este señor anuncia como algo esperanzador, vamos a ayudar a que la policía mantenga el control. El mismo jefe de policía, Elbé, que es nuevo, ha dicho: nosotros no tenemos control. Se perdieron 30 camiones. Eso fue ayer, en el mismo día. Obviamente, según este señor, Todd Robinson, eso es una demostración de la voluntad de los Estados Unidos de apoyar la policía haitiana. Él pone cara de circunstancia, no tiene de otra, en sus esfuerzos por mejorar la seguridad de los ciudadanos y proteger la vida de los haitianos. Realmente esos son declaraciones de buenas intenciones. ¿Qué ha estado pasando? ¿Cuál es la realidad? Ya nosotros le mostramos lo que dice la información oficial, la rueda de prensa que ha dado en la embajada norteamericana este subsecretario de Estado adjunto, pero lo que pasa con lo que queda de autoridad policial muy exigua. Mientras tanto, las calles gobernadas por las pandillas, por aquí se le está dando seguimiento a una figura en particular y a una pandilla, el señor Jimmy Cherizier, que ahora todo el mundo es especialista en Cherizier, pero Cherizier es mucho más que presentarlo con un fusil o una metralleta, señalándolo como el jefe de una poderosa federación de pandillas que se hace llamar G9 en Famille et Alliés. Lo cierto es que, como hemos indicado desde hace meses, el señor Cherizier ya tiene una prédica política. Él tuvo una vinculación, jugó un rol político como fuerza de choque informal, siendo ex policía, vinculado al régimen de Jovenel Moïse para acosar a sus adversarios. Pero el señor, como marioneta que cobra vida propia, una vez fue dejado a la libre por Jovenel Moïse,
al verse aislado totalmente, sin nadie con capacidad de fuego, con capacidad de respuesta que le protegiese. Moïse muere y este señor asume un discurso populista. Ya G9, en famille et alliés, lo que es para uno es para todo, lo dice todo como si fuera un mantra, todo. No es una pandilla, él lo llama un movimiento armado. Estas imágenes son del Día de Todos los Santos. Él recorrió, ¿cuál barrio es ese? Martizán. Eso fue, pero eso es en La Saline, perdón. En La Saline fue en donde se produjo un incidente que mató, que él, como siendo oficial de policía, mataron muchísima gente, y a él se le señala como uno de los responsables de la llamada masacre de La Saline. Bueno, ya él visita ahí, La Saline, seguido por media docena de periodistas de medios extranjeros, y la gente lo aclama. Entonces él va, entra a los barrios. Señores, esas imágenes son del fin de semana pasado, de hace 4 días. Él muestra las viviendas, él ahí, no le hemos puesto el audio porque no se va a entender, le está hablando en creol, y la activación de los subtítulos pues sale en creol y la gente no va a entender, uno apenas entiende. Pero él en esta ocasión, él les recrimina a todos los organismos, principalmente a las ONGs canadienses y a toda la gente que desde Canadá se pone a opinar, y esos dineros no van a ningún sitio, las élites las canibalizan. Entonces él presenta a este niño, luego él visita el mercadillo que hay por allí, con un poquito más adelante. Dejen el video para que la gente vea el comportamiento del sujeto. Él ahí lo que está diciendo lo hace muy exaltado, denunciando la pobreza extrema, como las élites canibalizan todos los recursos, se los roban, pero él y su movimiento precisamente lo que está es reivindicando esta gran desigualdad, esa gran miseria del pueblo haitiano. Fíjense, él está haciendo esto y va, cada vez es seguido por más gente, los periodistas detrás de él. Es decir, el liderazgo que el señor está construyendo, obviamente con la fuerza de las armas. Entonces él muestra los niveles de abandono de la zona, la miseria, la basura. Ahí él entra al mercadillo, como les dije. Él ahí se unta un poco de agua de Florida, un poco más adelante, se toma un refresco, comparte con la gente lo vitorea. Y atención, ustedes buscan eso en el YouTube, porque esos son videos que la gente sube de manera informal. Algunos son pseudo periodistas que lo hacen, pero otros es gente que le sigue, ya él tiene su propio aparato de comunicaciones, él lee cosas y proclamas. Pero ustedes ven los comentarios, que eso es algo a lo que quiero llamar la atención, los comentarios que la gente postea, y usted puede leer y traducir activando el traductor de Google. Usted elige el criollo haitiano, lo traduce al castellano, y usted puede entender más o menos qué es lo que la gente le está escribiendo a los vídeos de Jimmy Cherizier en las redes sociales, en el YouTube, espontáneamente. Ustedes ven porque lo postea, que es gente del común. Y la cantidad de comentarios positivos supera considerablemente aquellos que son negativos, definiéndolo como un líder, marcando diferencia y distancia de los demás líderes de banda, de Tibuá, de los 400 Marozó, de William Joseph, Lamo Sanju, que es el que comanda, que es un expresidiario, un deportado, que carece de todo discurso ideológico y populista. Como les hemos venido diciendo, él se señala a sí mismo ya, el grupo, como un movimiento armado que procura el control del poder. Ojalá y ese armamento, fíjense, eso es el mismo día. Fíjense en lo que andaba el señor Jimmy Cherizier, alias Barbecue, líder de la Federación de Bandas G9 en famille et alliés.
que tiene otros lugartenientes. Ahorita el que vieron con un fusil de mira telescopio era Crisley, que es uno jefe de pandilla que es de la banda del G9. Esto es la ceremonia del Día de los Fieles Difuntos, hace un poquito, en donde este señor que ya ha mostrado su cara, esa es la banda que tiene secuestrados los 17 misioneros, los 16 norteamericanos, dentro de los cuales hay menores de edad de meses, niños, infantes de meses, y un canadiense, y el chofer que andaba con ellos, son 18 en total, los secuestrados, y que pide $1 millón cada uno. Bueno, pues él que ya él sabe que su identidad es conocida por los organismos de inteligencia norteamericanos, porque él cumplió condena y fue deportado en prisiones norteamericanas, pues él va a esa ceremonia. Ustedes ven ahí, él lo ensalmó el brujo, le echó sus aguas, hizo todo su... Ahí él está totalmente montado, entonces él baja por esa escalera, ustedes van a ver, a donde está el altar del vudú abajo, a tener ya su conversación con los seres, con los espíritus, que son los que le van a proteger le van a proteger su vida, de ese enfrentamiento previsible que va a tener, o con las autoridades o con las bandas. Señores, ese video es un video informal. Ese video es, el novelista ni ningún medio formal se ha referido a eso, pero eso es viral. Y ahí él se monta, ahí tiene su altar, eso es en el templo de un brujo. Y ahí están ellos, pues, rezándole, porque él es como dijimos la semana pasada cuando estuvo aquí Jean-Bertin, la Mosanju es un muerto con zapatos. Pues los muertos no le ponen zapatos, lo van a enterrar, ¿para dónde van a ir caminando? Bueno, es un muerto con zapatos, porque él sabe que él es un objetivo ya. Los norteamericanos se hacen algún operativo de rescate, que parece que no tienen ningún plan. El hecho de que vayan y digan, bueno, va a ser la policía haitiana, porque no quieren meter soldados norteamericanos. Deben haber hecho toda la inteligencia. Y ahí está él montado totalmente, endrogado, porque bebe muchísimo clerín. Y se mete en su droga también, para esa ceremonia, para conectarse con los seres. En el video no sale, bueno, no quise traer otro video muy desagradable, en donde sale el brujo bailando y con unas hojas ensalmándolo. Ese es el altar, en donde eso fue el Día de los Fieles Difuntos. Un día muy importante para los haitianos. Jimmy Cherizier estaba en La Saline haciendo campaña política con su banda, y estaba en el altar de un brujo, en el lugar, en el templo, vamos a decirle, con una casucha realmente, conectándose con los seres. Eso es bueno que nosotros, que los dominicanos, como los medios tradicionales y formales no rinden esa información. Mucha gente habla de Jimmy Cherizier, pero no se están dando cuenta de lo que está pasando, y el comité hace este esfuerzo de traerle estas imágenes que uno busca y navega. El comité ahora mismo tiene su oficina cerrada porque tenía una pequeña asignación y se la quitaron. Creo que el gobierno debía de nuevo porque nadie cobraba un centavo ahí, pagábamos los empleados, pero la fuente de información que servía el centro de documentación para la sociedad dominicana, el comité, ese vacío no lo está llenando más nadie. Es una pena, eso se le sirve a la población. La Hora de Consuelo nos da su espacio para poder compartirla como medio de difusión, eso se sube al YouTube, pero el seguimiento del cual se pueden nutrir incluso los medios informativos formales, el comité está para eso. Es una pena, como les digo, que no podamos tenerlo con más facilidad a la disposición de ustedes, y solamente tenemos ahora mismo la posibilidad de compartirlo a través del espacio que doña Consuelo nos da. Pero eso es lo que está pasando actualmente. Análisis prospectivo. ¿Qué va a pasar? Ya esto obviamente es, como le decimos, un campo de hipótesis, de probabilidades. Algunas, no es un ejercicio de predicción. Aquí nosotros no hacemos predicción, no tenemos una bola de cristal, ni tenemos un brujo al que consultemos para que nos diga el futuro. No queremos ser tampoco predictores de desgracias, porque ese trabajo
es muy ingrato, y si no que le pregunten a una señora que se llamaba Casandra, que en la antigua Grecia predecía muchísimas cosas que iban a pasar y pasaban, y entonces el nombre de Casandra era un sinónimo de vaticinios, de desgracia, y nosotros no queremos tampoco que ni el espacio, ni mucho menos quien les habla, sea visto como alguien agorero. Pero este ejercicio analítico hay que hacerlo. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué debe hacer el gobierno dominicano? Al gobierno dominicano no estamos para darle consejos porque no hay nada que sepa más que un presidente y la gente que tiene al lado. Si le quieren preguntar a uno humildemente le da el aporte sin que se entienda que esta oferta de colaboración implica una búsqueda de cercanía con el gobierno, porque uno no anda buscando eso. Eso hay que aclararlo. Eso hay que aclararlo, porque hay mucha gente también que anda buscando la manera de ver de qué forma se acerca al poder y nosotros somos alérgicos a eso. El gobierno a lo que está haciendo está bien, fortalecer la frontera, pero eso no es suficiente, señor presidente. ¿Por qué? Porque la custodia, hay un tema de supervisión de esa custodia. A los guardias hay que moverlo. Hay que moverlos de puesto de vez en cuando, y los oficiales también. Hay que moverlos, no quitarlos, moverlos. ¿Por qué? Porque el contrabando de mercancía y de personas y de cuánta cosa hay desde y hacia Haití genera un envilecimiento del personal de custodia. Eso es normal, eso está pasando en la frontera dominico-haitiana desde antes que Haití y República Dominicana existieran. Esa fue la causa de las devastaciones del gobernador español Antonio Osorio en el 1605 y 1606, porque no había manera de parar el contrabando. Entonces, aunque usted ponga un guardia cada 50 metros o cada 25 metros, cuando llega un potea de esto, un potea es un motor, con dos haitianitos atrás, y le suelta sus 2,000 pesos, y si él no está viendo que el comandante lo está mirando, ese guardia mira para otro lado y vete. Y ya eso no es problema mío, eso es el que estaban para allá. Y tú lo viste, no, yo no lo vi, pero agarraron más para adelante. No, pero por aquí no pasaron. Pero tú dejas pasar 10 así, y tú te llevaste 40,000 en los bolsillos. Un cabo o un raso. Y tú repartes con el sargento, y ese con el capitán de la compañía. No estamos hablando mal de las Fuerzas Armadas, es que eso es normal que pase. Eso ha pasado en toda la frontera. ¿Ustedes saben quiénes traficaban el opio de Asia? La tropa norteamericana en esas misiones militares. ¿Ustedes saben quién negoció toda la cocaína que entró en los años 80? Con un tema de Nicaragua, el Irán-Contras, el gobierno norteamericano y la CIA, el origen de todos esos grandes carteles. El Señor de los cielos. Busquen eso. Es decir, eso pasa. El gran crimen, de la única manera que se desarrolla es a la sombra o en la vinculación con el poder, con las estructuras de gobierno. Porque quien tiene el monopolio de la fuerza en un Estado es el gobierno, a menos lógicamente que haya un estado de una situación de disolución, que es lo que está pasando actualmente en Haití. En Haití no hay autoridad, y ahora el monopolio de la fuerza, al no tenerlo el Estado, porque no tiene capacidad de fuego, ni tropa, ni recursos, ni autoridad legítima, pues los presidentes el presidente Moïse fue desguazando los poderes legítimos hasta que quedó tan solo que cuando a él lo matan, él termina el país, no queda muñeco con cabeza. Y eso es lo que está pasando. Ese poder se distribuye. Y eso está generando recursos, con lo cual esas pandillas compran armamento fuera, que es lo que ha pasado con la 400 Marozó esta. Ustedes han visto los fusiles que tienen. Los policías no tienen fusiles de eso allá, y metralletas. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces el presidente Abinader está haciendo lo correcto. Sencillamente le queremos decir al gobierno, comentar que la supervisión es buena. Alguien tiene que vigilar al que vigila. Uno. Un senador en el día de ayer dijo algo parecido en el Senado, y él no anda lejos. Él dice, bueno, en Pedernales, todo ese esfuerzo que se está haciendo, nosotros no lo estamos viendo. Mira, él no es del PRM, es verdad, pero oigan lo que está diciendo Dionis Sánchez. Y lo dejamos ahí para que no se malinterprete, porque también la epidermis es ultra sensible de los gobernantes y de los funcionarios. Entonces, y ese es el gran problema también de uno, que no quieren oír. Pues son la gente que más saben y nadie sabe más que ellos. Eso por un lado. No vamos a encontrar, presidente Abinader, interlocutor válido, porque Ariel Henry va a durar poco ahí.
Estamos viendo el crecimiento del poder de estas pandillas cuando la ayuda norteamericana... A ver, un policía haitiano le están pagando 200 gurdes. La media de lo que gana un pandillero de estos, miembro de estas bandas, son 1000 gurdes, para que se sepa, al día. Producto de ese pillaje, para que se sepa. Entonces, no es verdad que aunque le manden carro blindado y ametralladora, tú vas a poder competir con quienes controlan la economía actualmente, en base a la extorsión, el secuestro y el robo, porque han sustituido, y que se paga el peaje al jefe de banda, es decir, ya la gente le paga a Cherisier, feliz de la vida, para que los otros de las otras pandillas que son más peligrosos no los ataquen. Ese es el impuesto que se está pagando. Entonces la cantidad de recursos cada vez mayor, y al señor Cherisier se le están acercando políticos, porque esas proclamas que no las redactó él. Uno tiene sus sospechas, pero prefiero no decirlas, de quién puede ser el político que estuvo y que está vinculado al régimen anterior y que puede estar o ser quien está articulando el discurso político, populista. Porque es el mismo discurso populista de Jovenel Moïse. Es el mismo. Lo que pasa es que lo está llevando ahora un hombre que lleva cruzado enfrente una metralleta de alto poder. Entonces, esa es la situación. No vamos a tener un interlocutor, pueblo dominicano. Esa situación va a seguir estando descompuesta por un buen tramo. Preparémonos para ver todo esto. Este año no va a haber intervención, ya está claro. La Asamblea General de las Naciones Unidas no tiene esto como tema, porque cada vez que se pone como tema, un país, una potencia, que es la que define, junto a Estados Unidos, que es China, neutraliza en el Consejo de Seguridad y veta cualquier iniciativa por el tema de que el Jovenel Moïse, para poder enfrentar el cártel eléctrico que controla la familia, bueno, la familia, no vamos a particularizar, la empresa Sogener, y seguir reconociendo a Taiwán con financiamiento muy blando, permitió o estaba en construcción una planta eléctrica. Porque por ahí es que vienen todas esas vinculaciones. Entonces, Taiwán es un territorio que China continental dice que es una provincia. Entonces, es una manera de castigar a los haitianos y forzarlos a que es uno de los países miembros de las Naciones Unidas que todavía sigue reconociendo a Taiwán, para que le quite ese voto de reconocimiento a Taiwán, que es de lo poco que le queda, bloquea cualquier iniciativa. En la OEA, ahora la preocupación no es Haití, la preocupación son las elecciones en Nicaragua. El presidente dominicano ha tratado con sus homólogos de Panamá y Costa Rica, pero en la Asamblea General, en la reunión de la OEA, el tema Haití sigue estando ausente. Y la diáspora haitiana sigue actuando tan estúpida y resentidamente como siempre. De hecho, la semana pasada hubo una actividad en la Florida. Hubo una política intelectual haitiana que participó ahí. Cuando le dieron su turno, a lo que se dedicó fue a acabar, a la dominicana le llamó prostituta, y a acabar con el presidente Abinader. Que el gran pecado de los dominicanos es ir a la comunidad internacional a reclamar que vaya en asistencia de Haití, porque República Dominicana no puede resolver ese problema de ninguna manera, ni debe ni puede asistirlo. Bueno, es el gran pecado del presidente Abinader. Entonces, no vamos a encontrar tampoco en la diáspora la sensatez y la ecuanimidad, porque el haitiano tradicional tiende a buscarle culpable de todo el desastre que tiene para no sentirse responsable de su propio destino. Siempre el culpable es otro. Como dice el refrán, lo último que se pierde no es la vergüenza, es la capacidad de echarle la culpa a otro. Entonces, apretémonos el cinturón, dominicanos, que esta situación no va para mejor. Es previsible que el gobierno de Ariel Henry termine siendo derrocado por estas bandas armadas, y el interlocutor pasará a ser quien tenga el gobierno de fuerza ahí. Y eso es un escenario terrible, porque el señor Cherisier es un hombre de armas tomar, es un hombre violento, va a acceder probablemente al poder bajo las armas,
aunque esté construyendo su plataforma política. Y los norteamericanos no se van a meter en eso. Salvo que con su discurso populista se acerque demasiado al eje socialista. Solamente así. Despedimos este espacio del día de hoy y le invitamos a todos ustedes a estar con doña Consuelo de Pradera el día de mañana. Y pues pidiéndole a todos ustedes que pongan en sus oraciones, los que son creyentes, a esta isla. Será pues hasta la próxima.